Hola a todos, disculpar, sí, como siempre a veces pasa al último momento, problema técnico, pero estamos en directo, la tenemos aquí, dejamos y le damos entrada a nuestra querida amiga y aquí la tenemos. Ok. Hola, ¿qué tal? Es que primero, muchas gracias porque sé que te he pillado, porque estabas corriendo, estabas haciendo, no sé dónde estabas. Bueno, lo que nos pasa a los inmobiliarios, ¿no? Que estamos ahí, a veces surgen temas y bueno, pues hay que ir a los bancos, hay que hacer gestiones también, ¿no? Disculpad el retraso y yo encantada de estar aquí con vosotros, pues para tener una charla con Nelo y con todos los compañeros que quieran compartir, ¿no? Este tiempo con nosotros. Exacto. Entonces, agradecer todo lo que se están poniendo en contacto en este momento. Como siempre, decir que si no vais con el directo de este momento, ningún problema, porque tanto el vídeo se quedará dentro de la plataforma, entonces en diferido también para los compañeros que nos verán de América Latina. También esta tarde tenéis la oportunidad de poder escribir en el muro aquí de las preguntas a Mercedes, que luego tendrá la amabilidad de poder contestar. Entonces, cada miércoles tenemos siempre una hora, más o menos, de charla con compañeros, Nello y Friends, que viven en el mundo inmobiliario. Y hoy con Mercedes tendremos la oportunidad de hablar de este importante, interesante mundo de los pisos y de las ventas en el mundo de las inversiones, ¿no, Mercedes? Sí, sí, podemos hablar y bueno, un poco el objetivo es pues que quienes quieran emprender aquí, pues dar 4 pinceladas de ideas en este sector y bueno, y compartir igual un poco de mi experiencia, ¿no? Que como siempre, pues aprendes pues de los aciertos y sobre todo de los errores. Bueno, entonces, si quieres yo te doy, digamos, te acompaño, estoy contigo, hablarás tú y luego yo voy entrando con las preguntas. Si acaso quieres compartir algo a nivel de PowerPoint, veremos si podemos o no, pero estamos en tus manos. Muy bien. Bueno, pues veo quién está conectado ahora, Nelo, ¿no? ¿Se ve o no? No se ve. Yo ¿no? aquí puedo ver si escriben en el muro, sí, pero no estoy en este momento. Entonces veo que ha escrito y nos saluda Arancha, Azara, perdóname. Zara, de Urbe, encantada. Que nos está saludando. Y luego invito a todos los compañeros que se están poniendo en contacto de escribir en el muro, porque así que yo y Mercedes podemos ver vuestras preguntas. Pero en cualquier caso, tranquila porque la gente irá entrando y lo sé, que luego ya por la tarde se pondrán y por esto, no te preocupes. Bueno, yo básicamente lo que me gustaría es tener una charla contigo, Nelo, y con los compañeros que quieran hacer preguntas a través del muro, pues también comentarlas. Y es lo que voy a intentar es transmitir un poco mi experiencia, ¿no? En este tipo de producto a la hora de venderlo y depende del mercado en el que te muevas, ¿no? El primer punto a tener en cuenta es en qué mercado te encuentras, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestro mercado y nuestro radio de acción, ¿no? Y el país en el que nos encontramos también, ¿no? Porque en este caso pues también tendremos compañeros que verán el vídeo a nivel internacional, ¿no? Una vez que trabajamos un determinado mercado y una determinada zona, vemos que dentro de esa zona, aparte de pisos para vender y de locales, nos podemos encontrar otros tipos de productos. Si somos líderes de inmobiliarios de esa zona, lo ideal es poder dar servicio y cobertura a nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque tendremos clientes que igual tienen necesidades de venta de un activo que igual no es lo habitual a lo cual estamos tratando, ¿no? Entonces yo aquí me gustaría dar pues 4 pinceladas de lo que yo considero que haría y a partir de ahí pues poder ofrecer ese servicio, ¿no? Muy bien. Lo primero, cuando nos encontramos hablamos de venta de inmuebles de inversión, bueno, hay diferentes calificativos, es decir,
tú mueres, cuando yo, por ejemplo, en este caso me refiero, pues si tienes que vender tu mercado, tú te dedicas a vender pisos, retail o atomizado de pisos y no vendes edificios o no vendes un suelo, etcétera, ¿vale? Luego también hay el otro concepto de producto de inversión, que es un producto en rentabilidad, ¿no? Que también lo puedes ofrecer, ¿no? Porque puede ser que tengas un cliente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos trabajando en una zona determinada, nosotros somos líderes inmobiliarios de nuestra zona o de nuestra área y tenemos un cliente que nos oferta para vender un producto en el cual no es lo habitual que trabajamos, ¿no? Pues cómo lo trabajaría, ¿no? Pues lo primero, cuando se trata de un edificio o de un suelo, se ha de comprobar siempre el activo, o sea, siempre se ha de visitar, se ha de comprobar efectivamente cómo se encuentra, por ejemplo, en el caso del suelo urbanísticamente, en el caso del edificio, pues el estado de ocupación, el estado de constructivo también del mismo, es decir, tienes que evaluar todo para poder intentar buscar y ofertar a ese cliente. ¿Cómo le daría servicio yo a mi cliente si yo no estoy especializado en esa venta de activos? Se puede hacer de dos maneras, ¿no? Normalmente yo lo que recomiendo es acudir a un especialista, colaborar con alguien que esté habituado a vender y que pueda tener potenciales clientes, ¿no? Porque no es lo mismo el ir a buscar un cliente que busca un piso para residencia habitual que ir a localizar un cliente que es un cliente que busca comprar un edificio para rentabilizarlo o para simplemente para actuar sobre él, ¿no? O para quedárselo en patrimonio, ¿no? Entonces, mi recomendación aquí es compartir con especialistas, compañeros, profesionales que tengáis en vuestra cercanos o que pidáis referencias que trabajen este tipo de activos. ¿Por qué? Para darle también una seguridad a vuestro cliente de que el producto lo vais a tener vosotros, lo vais a trabajar, vais a reportarle, pero que además vais a colaborar con profesionales que le ayudarán, ¿no? También hay que ver la potencialidad que tiene el activo, ¿no? Es decir, hay activos que tienen un mercado nacional y otros internacional, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el potencial comprador puede ser internacional. Es decir, yo me he encontrado con suelos en los cuales depende, ¿no? Hay suelos que el potencial comprador puede ser un promotor nacional y hay suelos que el potencial comprador puede ser un fondo de inversión o un cliente de otro perfil diferente, ¿no? Entonces, mi recomendación es, una vez que lo tengáis, también, igual, es decir, cuando se trabaje, el cliente deposita la confianza en nosotros. ¿Por qué la deposita? Porque tenemos con nosotros trabajando, colaborando, profesionales que pueden ayudarle a localizar posibles clientes interesados, ¿no? Entonces, estas son básicamente las primeras líneas que siempre recomiendo. Yo recomiendo a los compañeros cuando he dado formaciones de venta y de venta de producto, ¿no? Y ahí he sido mucho más específica, ¿no? En cómo se tiene que preparar, cómo se valora el producto, etcétera. Mis compañeros les he dicho, a ver, vamos a ver, si tú operas en una ciudad determinada, en esa ciudad tienes que ser el líder y el líder implica poder dar cobertura a todo. Y para eso tienes que no desechar el poder llevar la venta de un edificio, ¿no? O la venta de un suelo. Y que ya la gente, los compañeros ya van entrando, entonces ya preparar vuestras preguntas pasada la media hora. Entonces, la forma es una pregunta, la hago para que todo el mundo, la forma de captar, es decir, la documentación, ahora diferenciando, como has dicho tú, si es un edificio, si es un terreno, una parcela, un solar o un piso. Entonces, también creo que la documentación es parecida, pero en parte es diferente, ¿no? Es diferente, claro. Lo que pasa es que esto, para una hora, me encantaría poder explicároslo, pero... No, te digo, ya organizaremos siempre el miércoles, pero por la tarde te daremos un espacio donde ya podrás aprovechar de un PowerPoint y poder explicar. Pero ahora, como dices tú, son pinceladas
para que los compañeros o la compañera puedan de alguna forma aprovechar de tu experiencia. Sí, gracias, Nelo. El cómo preparar, el cómo valorar, el cómo estudiar este tipo de producto tiene también pues tiene diferentes aspectos específicos que se han de tener en cuenta, ¿vale? Que al final siempre es lo mismo, pero esto yo creo que, aparte que para valorar se necesita tiempo, o sea, esto no se puede explicar como hemos comentado en una hora. Yo os doy 4 recomendaciones, a partir de ahí cada caso es diferente. También es cierto que a nivel es un producto que puede variar mucho porque en los suelos hay diferentes tipos de suelos, a nivel urbanístico. Y en el caso de los edificios, imaginaros, nos encontramos de todo, o sea, alquilados, vacíos, con obras, pendiente de obras estructurales, depende, ¿no? Entonces, hay que tener muchos baremos y parámetros en cuenta para poder darle una valoración, ¿no? Yo, volviendo a cómo trabajar o cuando estáis trabajando vuestro mercado, y os vais a encontrar que hay clientes que tienen una necesidad de un producto que vosotros no sois especialistas. Y mi recomendación es no lo desechéis, pero siempre apoyado de un buen profesional o colaborador que os ayude o dotaros de las herramientas también, es decir, formativas o de conocimiento para poder ofrecer ese servicio, ¿no? Y luego también por ejemplo, a nivel internacional, hay asociaciones internacionales que también os dotan si tenéis que trabajar con un cliente internacional, que os dotan de esas herramientas y de esos contactos para trabajarlo, ¿de acuerdo? Si el mercado de ese inmueble es internacional. O sea, primero es conocer nuestro mercado, nuestra zona, conocer el potencial mercado de ese inmueble. Si es nacional, dónde tenemos que trabajar y si es internacional, qué herramientas tenemos que utilizar. Muy bien. Y repito, saludando a la gente, los compañeros que van entrando ahora, estamos con Mercedes Blanco, estamos aprovechando de una hora para entrar en el mundo de las inversiones, para inversionistas, para las ventas de un producto diferente, que es un producto de inversión. Y aparte esto, luego hablaremos de eso. ¿Cómo va el mercado en este momento? ¿Cómo ves tú la situación en este momento? No tanto el mercado inmobiliario, pero relativo a lo que estamos hablando, Mercedes, de lo que estás viviendo tú en estos días. ¿Cómo estás viviendo el mercado de las inversiones, de las ventas de edificios? ¿Cómo se está moviendo y cómo lo está viviendo? Bueno, lo que se está... aquí el mercado funciona igual, en todo. O sea, estamos viviendo momentos de incertidumbre y la incertidumbre genera siempre un poco de espera en la toma de decisiones, a no ser que realmente se vea una rentabilidad. Es cierto que la visión de un particular o la del inversor es muy diferente. Es decir, el inversor ya sabe, normalmente muchos inversores ya saben los ciclos, que tenemos ciclos económicos, en qué momento tienen que entrar a comprar, y porque al final el objetivo es comprar para rentabilizar, ¿no? Y en el caso del suelo pasa igual, o sea, el valor del suelo se lo da el producto, o sea, el precio del producto final resultante, con lo cual, en función de cómo varíe ese mercado, el producto final resultante, me refiero a los pisos, la venta, por eso somos tan importantes nosotros, también os lo digo, para los promotores. Nosotros somos los que tenemos el olfato de cómo está yendo el mercado en nuestras zonas. O sea, ser el experto de una zona es súper valioso porque de cara a un suelo tú ya ves por dónde va a ir, qué necesidades tiene esa zona de suelos, de pisos, es decir, qué demanda hay, si son 2, 3 habitaciones, 4, etcétera. Y luego sabes aprox por dónde van a ir los precios de venta orientativo, ¿no? Estamos en momentos, en relación a tu pregunta, Nelo, igualmente estamos en momentos de incertidumbre de cómo va a ir un poco el futuro, pero sí que es cierto que cuando todo esto pase, el precio venta a metro cuadrado será el que sea en base a la demanda, y lo que hemos vivido estos meses es pues bueno, que había una demanda contenida que, por ejemplo, en obra nueva
se han superado los objetivos de venta de las promotoras con creces. Esto es porque había una demanda contenida y con lo cual hay un cliente que busca cambiar y que toma decisiones y que además, lo más importante, por ejemplo, en el mercado de Barcelona, que es el que yo me muevo, en lo que es en venta de atomizado, es que hay más oferta, hay más demanda que oferta, con lo cual eso ha provocado que hayan ido bien las ventas, ¿no? Y esto es lo que hay ahora, ¿no? Entonces vamos a ver, yo para mí a la hora de valorar un activo hay que ser muy consecuente y tener en cuenta pues la posible evolución de precios de venta de mercado a futuro en 2 años vista, si es el caso de un suelo, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, ahora cambiando un poco de tema, también os vais a encontrar con inmuebles singulares. Es decir, os podéis encontrar que en vuestras zonas exista una casa pairal o un castillo, o que os encontréis con que de repente necesitan vender un viñedo, etcétera. Esto también es otro tipo de producto. Cómo se trabaja de forma diferente y a partir de ahí pues tenéis la recomendación es la misma que os he dicho con anterioridad, es dotaros de los mejores para poder colaborar con ellos, porque son mercados muy específicos. O sea, vender, por ejemplo, un viñedo pues tiene un mercado determinado y hay algunos especialistas y hay que tener claro quiénes son para poder contactar con ellos, ¿de acuerdo? Estos son, y a partir de ahí, pues que yo siempre digo, ¿no?, que no os pongáis límites, que esto lo aprendí de Nelo y se lo agradezco, en el sentido de que al final, con mucho esfuerzo, con mucha profesionalidad, y si no os ponéis límites podéis llegar a trabajar producto e incluso trabajar con potenciales clientes que hasta ahora no lo estáis haciendo, ¿no? Una cosa entonces, Mercedes, hablando siempre ahora, volviendo al tema de inmuebles, ¿no? Que sea un edificio, entonces los pasos son parecidos a la venta, digamos que hay la fase de la captación en el cual se capta, como has dicho tú, dependiendo del volumen digamos, del negocio, si es un edificio hay que estar atento a una serie de cosas antes de ponerlo a la venta, ¿no? Esto seguramente. Y luego, ¿cuánto tardan relativamente, aparte el mercado, como has dicho tú, en este momento estamos en un mercado donde hay más demanda que oferta, pero ¿cuáles son, digamos, la línea, o sea, en cuánto tiempo, por ejemplo, un edificio, ¿no? Captar un edificio y ponerlo a la venta? Normalmente a nivel técnico, los pasos y cuánto se puede tardar a tener efectivamente luego el edificio potencial a la venta. Mira, lo bueno y aquí lo siento, Nelo, pero lo bueno de nuestra profesión es que esto no es, cada caso es diferente. Es decir, no se puede hacer un sistema automatizado, sí que hay unos pasos, que estos hay que explicarlos bien, pero no es tal. O sea, depende. O sea, te puedes encontrar que desde que entra un edificio, porque lo han heredado porque lo compraron los abuelos y se han de poner todos de acuerdo y se le ha de dar el valor y se ha de... O sea, todo lleva como lleva, sí que es cierto que lleva unos pasos, pero mi experiencia es que cada caso es diferente y hay que tratarlo como corresponde a ese caso, ¿no? Y con el cariño que corresponde. En el tema de edificios hay que mirar muchas variables también, ¿vale? Y enfocarlo. A nivel de captación, la captación normalmente, cuando trabajéis en vuestras zonas, os viene muchas veces porque os refieren o porque viene el cliente que os conoce y sabe que, oye, mira, me encuentro con esta situación, o sea, que he heredado esto o que es posible que tengamos esto a la venta por esto a futuro o lo que sea, ¿no? Luego, evidentemente, pues hay otros sistemas, ¿no?, para que te vengan, ¿no? Pero normalmente os vienen ya porque sois líderes de mercado en vuestra zona y a partir de ahí vienen y os indican que tienen esta posibilidad, ¿no? A nivel de suelo pasa lo mismo. Muchas veces cuando hablo de suelo, hablo pues de posibles, incluso en zonas urbanas donde estéis trabajando, que existan edificaciones antiguas que se pueden transformar
en una promoción de obra nueva futuro, ¿no? Entonces, son casos, cada caso es diferente, sí que hay que seguir unos parámetros como cuando vendes un piso o un local, y es que has de comprobar la situación jurídica, registral, la situación urbanística, el estado físico del inmueble, es decir, todo esto es muy parecido, al final es muy parecido, pero hay que tener en cuenta más parámetros porque se trata de edificios, en el caso de suelos, y nada más. Y una cosa, como decías tú, y luego tengo otra pregunta relativa también a mercado y cambios de mercado. Entonces, es un momento en el cual hay una fuerte demanda, ¿no? Es decir, hay mucho interés en la compra de este, digamos, producto específico. No, cuando me refería estábamos hablando del mercado en general, me refería que hay que tener en cuenta, o sea, por ejemplo, cuando hablaba de que hay demanda, es demanda de obra nueva en determinados mercados, pero todo, no quiero generalizar porque todo depende de la oferta en vuestra zona. O sea, también nos hemos encontrado con una sobreoferta de obra nueva, pues, pero en este caso, por ejemplo, pues ahora, cuando me preguntas un poco cómo veía yo cómo íbamos, pues ahora sabemos que hay demanda porque no ha habido, pero también es porque durante estos años atrás tampoco ha habido promoción, pero no la que tuvimos en la anterior, que veníamos de la anterior crisis, ¿no? Entonces, siempre hay un cliente potencial, ¿no? Que hay ahí, y también con lo cual hay un movimiento de segunda mano. O sea, al final tú cuando hay venta de obra nueva sabes que detrás hay una venta de segunda mano, con lo cual se mueve el mercado, ¿no? Totalmente. Y la tendencia a esto, porque estábamos hablando la semana pasada con compañeros de Andalucía, aquí en Cataluña, el tema de transformar locales en viviendas, ¿no? En residencia, en un piso. Es algo que ya se está haciendo desde hace tiempo, hay demanda, se está haciendo, se volverá a hacer. ¿Cómo lo ves tú? Además, con la crisis que tenemos, el tema de que habrá varios locales en alguna zona que se van a dejar vacíos. ¿Cómo lo ves? Bueno, como toda esta situación es un momento de transformación. No me gusta hablar de crisis porque no me gusta esa palabra. Creo que vamos a vivir una transformación en muchos aspectos del mercado, pero porque hay una transformación de la sociedad, ¿eh? Todo esto nos está cambiando y nos va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Pues va a cambiar el modelo de oficinas, va a cambiar el modelo o sea, de sedes de lo que son los espacios para trabajar, pues provocará cambios porque realmente igual no necesitamos tanto espacio, ¿no? Va a cambiar también los parámetros de las personas, de dónde, cómo quieren vivir. Si hay un incremento en el teletrabajo, es posible y ya se está dando, el efecto de demanda de viviendas en las afueras de las grandes ciudades, buscando una mayor calidad de vida. Y entonces también nos vamos a encontrar, en relación a lo que tú nos comentas, es que nos vamos a encontrar con locales vacíos en los cuales no estén en calles o en zonas prime o comercialmente que tengan un interés, porque no puedan. Entonces, estos locales, ¿qué ocurrirá con ellos? ¿No? Pues es posible que una posible salida de ellos sea la transformación de un local en vivienda, siempre y cuando lo permita lo que es la estructura del local. Es decir, hay unos requisitos y unos parámetros para poder hacerlo, ¿no? Esto puede darse, puede darse. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar? O sea, esto se daría si hay demanda y hay una presión de que no hay oferta en ese mercado. Entonces, al no existir promoción de obra nueva y hay más demanda de compradores, es posible que una salida sea la transformación de los locales a vivienda. Ahora bien, si se da el efecto contrario, que es que la demanda se va de las grandes ciudades porque cambian las formas de los parámetros de esa demanda, en el sentido de que buscan no estar en la gran urbe, sino irse a las afueras. Entonces es posible que tengamos que replantear qué va a pasar con estos locales, ¿no? Y yo hablando con compañeros decían, bueno, pues el tema de micro espacios de logística, pues puede ser que nos encontremos locales que sean espacios. ¿Por qué? Porque se va a potenciar todo el comercio online, con lo cual
perdón, a efectos de logística también necesitan tener espacios donde poder hacer el reparto, ¿no? Y cosas del directo, me he quedado sin voz. No, no pasa nada. Que el futuro sea transformarnos en vivienda, depende de la presión del... O sea, yo aquí soy... El mercado en el que trabajo no hay oferta, no tenemos, o sea, hay más demanda de oferta, posible sanidad de transformación de local comercial a vivienda si lo permite la normativa, ¿de acuerdo? Que no tiene sentido. Entonces, ¿qué haremos con estos locales? Almacenaje, o sea, se están haciendo locales para trasteros que tienen mucha demanda o temas de logística, micrologística. No, seguramente, como has dicho tú, esta transformación hará que también la forma, digamos, de vivir el trabajo, la urbanística de alguna forma. Estamos recordando de que tú vives en Cataluña, yo también, aquí tenemos el despacho no muy lejos un del otro, pero la urbanística de la ciudad cambió exactamente en base también a una tragedia que tuvimos aquí en España hace años. Entonces se empezaron a construir edificios con portales más grandes, con escaleras más grandes, por el tema del contacto, ¿no? Y toda la zona esta del ensanche hubo una transformación exactamente por esto. Es decir, que antes puso el tema del contacto, entonces la gente, en este caso, se querían casas, pisos con entradas donde se podían entrar sin tener, digamos, que a ver el tema del contacto. Entonces, como has dicho tú, también en muchas zonas el tema de los locales cambiará el tema de tener locales donde se compartirán espacio, como has dicho tú, se podrán utilizar como almacenes y donde puede ser la transformación también en locales de uso habitativo, ¿no? En loft, como está también en las grandes ciudades americanas o en Londres. Aprovechando que te tengo todavía por unos minutos, tú eres también una gran experta a nivel de contactos internacionales, ¿no? Entonces, la relación entre inversión, viviendo ahora el momento que hay, pero cuéntanos un poco también este mercado, el español, el cliente que era interesado a España, cómo se mueve, cómo hay que moverse. Cuéntanos un poquito, como decías tú, también a través de estas asociaciones que te pueden ayudar a abrir tu inmobiliaria a este mercado internacional. Bueno, a la hora de trabajar en el mercado internacional, la clave es siempre estar yo en este caso estoy en FIAPCI y tengo que hablar de FIAPCI porque es mi asociación y es lo que creo, y en este caso ahora actualmente soy la vicepresidenta de promotores e inversores a nivel mundial, y creo que es donde tienes que estar. Ahora, yo lo que tú ya te has presentado, entonces... Claro, entonces explico un poco, ¿no? Porque aquí... Perdona, Nelo. Entonces, al final, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Pues tenemos contactos y relaciones con profesionales de otros países. Es relación B2B, es decir, profesional a profesional. ¿Por qué? Porque nuestro compañero del otro país, que son personas igual que nosotros, muy formados, con un prestigio en sus zonas de trabajo muy importante, que hablamos el mismo idioma, ellos ya filtran al cliente y atraen al cliente y tienen la confianza del cliente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te genera primero te genera formación, te da seguridad de herramientas para poder trabajar y los contactos para poder ofertar ese servicio a ese cliente. Pues tanto, en mi caso me ha pasado, pues de que puedas tener un inmueble fuera de aquí que lo tengas que derivar a otro profesional, como ellos cuando tienen una necesidad de un cliente que busca, y que tú también has de ser activo, ¿eh? Y han de ver que tienes un portfolio de producto que es ofertable, ¿de acuerdo? De cara a su perfil de cliente, pues que cuenten contigo. Y al final todo también es una cuestión de confianza, ¿no? Porque colaboras con las personas, por mucho que ahora no nos veamos personalmente, la confianza se genera, y trabajamos con las personas que nos generan confianza, ¿no?
Entonces, también va muy bien porque ves el pulso de cómo están otros mercados. Yo me acuerdo cuando empecé que yo entré, me incorporé a FIAPCI cuando estábamos en una gran crisis aquí inmobiliaria, ¿no? Entonces, y viajabas y veías que había otros mercados que estaban funcionando bien, tal, tal. No querían saber nada de invertir en España y luego todo esto fue evolucionando positivamente, ¿no? Y ya ahí está posicionada, pero eso implica viajar, contactar con gente, etcétera, ¿no? Y luego ya ven que tu mercado es atractivo o interesante. Depende del producto que tú gestiones, ¿no? Cuando yo tengo compañeros que están en la Costa Blanca, en la Costa del Sol, aquí también en Cataluña, y que llevan un perfil de producto que encaja muy bien para el internacional, para el cliente particular internacional que quiere comprar una casa en España, ¿no? Otra cosa es el cliente internacional que quiere comprar un edificio, que quiere comprar un hotel, que quiere, etcétera. Esto es otro tipo de perfil. Y Y ya que bueno, estamos, que has introducido el tema, te has presentado sola y has presentado. Háblanos un poquito más y veo que están entrando cada vez más compañeros. Si queréis, Mercedes está disponible para vuestras preguntas. Cuéntanos un poquito más de qué es FIAPSI, cómo funciona FIAPSI, cómo se organiza, dónde está. Cuéntanos un poquito, porque hay muchos compañeros y compañeros que a lo mejor no lo saben y esto sería un buen momento para estar bien informado de esto. Ahora mismo os lo explico. En primer lugar, quiero saludaros a todos que estáis enviando mensajes, ¿eh? Están saludando. María Sol Marín, Maite Llorens, Ascensión, te envío un beso y un abrazo muy fuerte. Pedro, Pedro, encantada de que estéis aquí, ¿no? Mira, FIAPCI es la federación más importante del mundo de profesionales inmobiliarios. Se fundó en París. Actualmente hay a nivel mundial, hay en torno a 2 millones de profesionales, porque va con asociaciones de cada país y 60 países, y es la referencia de asociación profesional a nivel mundial. ¿Cómo? Tiene varias ramas dentro de la organización. Una es Real Estate, que es la intermediación, pero luego tienes otra rama perfectamente organizada de management, que es de gestión de activos, es decir, hay compañeros dentro de la organización que gestionan grandes propiedades y tienen empresas de gestión de propiedades, de administración de fincas en sus países. Luego hay otra rama que es la de los promotores e inversores, que se dedican solo a promover, es decir, o a buscar en qué mercados pueden invertir para desarrollar promociones inmobiliarias. Y ahí tenemos Asia, que son un referente mundial en los países asiáticos, pero también tenemos en Europa, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y luego tenemos expertos, la rama de expertos, que están arquitectos, abogados, todos también relacionados. ¿Qué pasa? Que estas 4 ramas se interrelacionan entre ellas, pero cada una, es decir, los expertos están ahí y se comunican a nivel formativo, tal, pero intentando también todos generar negocio, que al final es el objetivo, ¿no? Aparte de formarte, de estar en una organización, el objetivo final es establecer contactos, aprender mucho e intentar generar negocio. saludo, vuelvo a saludar. Ahora estaba José María, que nos saludas de Villanova. Saludos y a Joana también, ¿eh? Le envío un abrazo muy fuerte también a Nuestro los dos. queridísimo amigo José María, que nos acompaña, siempre estamos acompañados hasta que se ha podido en viajes, ¿no? Al Celebration y al ANAR, que caían exactamente en estos días, que os digo y os invito, así como la presentación, porque igualmente Mercedes es compañera también en CRS, la ANAR en cuanto a Realtor, que exactamente hoy en Chicago creo que se hará la presentación hay una ceremonia CRS a la cual indirectamente nos ha llegado una invitación. Veo que te están entrando, están saludando. Yo invito Hola. compañeros, Juanfra, de Sanlúcar y de la línea, invito a los compañeros que ya ha pasado la media hora en este momento de formular preguntas, ya que tenemos la oportunidad de tenerla aquí con nosotros a Mercedes relativo al mercado. Entonces, hablando siempre de FIAPSI, ¿cómo para contactar, para asociarse, cómo funciona todo esto, Mercedes?
Bueno, luego lo que no he explicado es cada país tiene una organización propia, ¿no? Ahora en FIAPSI España hay una nueva junta que supongo que que no sé si lo habéis visto, pero que se constituyó hace un mes aproximadamente. ¿Quién es? Es Joan Clos. Ok. No sé si lo conocéis, bueno, fue exministro, alcalde de Barcelona, etcétera. Y bueno, es muy sencillo. Al final tú primero solicitas asociarte a la organización y esto se aprueba y entras se contribuye con una cuota anual y luego pues apareces en el directorio, pero lo más importante no es aparecer en un directorio. Lo importante es interactuar y aprender. Esto es lo más importante. Entonces yo aquí, los compañeros que tengo alguna compañera aquí que está, por ejemplo, Joana, que es miembro, es decir, ella os lo podría explicar igual, ¿no? Cuando tú decides qué mercado quiero trabajar o además de mi mercado quiero trabajar en el internacional, tienes que ir de la mano de profesionales que además aprendemos mucho unos de los otros. Yo siempre digo que no es lo que es estar en sí, sino todo lo que el aprendizaje que te llevas de muchas cosas, desde modelos de negocio, del coworking, por ejemplo, el coworking viene, o sea, antes de incorporarse aquí ya lo estaban implantando en otros países, ya lo veíamos, el crowdfunding igual. Entonces, ves modelos o sistemas que van a venir nuevos a España, ¿no? Y entonces ahí conoces qué posibles mercados también puedes operar aquí o qué puedes trabajar o cómo lo puedes hacer, ¿no? Eso es lo que te aporta. Repito, aprovechar de Mercedes, entonces si queréis hacer las preguntas, porque luego los minutos se irán volando, o en cualquier caso en el muro, si estáis viendo ahora, escuchando esta transmisión, pero que ya es la tarde aquí en España, está indiferido, pero podéis formular vuestras preguntas porque igualmente Mercedes contestará entrando. Una cosa, Mercedes, entonces, a nivel internacional, esta es una curiosidad mía, ¿no? ¿Cuáles han sido en la fase, ahora dejando esta, digamos, fase atípica en la que estamos, los países que estaban interesados a entrar en España, es decir, tus clientes que has tenido y al revés, es decir, clientes españoles que querían invertir fuera? Digamos, ¿cuál era la tendencia o cuál ha sido la tendencia hace poco? A nivel de inversión de compra-venta de inmuebles o de inversiones inmobiliarias. No, la pregunta es, Una, dime. la de inmuebles, mira, os doy una herramienta que, bueno, que supongo que la sabéis, pero a nivel de mercados a los cuales os tenéis que dirigir para vender en vuestras zonas, es muy fácil porque en registradores, los registradores sacan un informe en el cual indican a qué mercados y por zonas venden a internacionales. Esto es muy importante para saber a qué mercado te tienes que dirigir. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que, por ejemplo, si vuestro primer mercado es el francés, como pasa en Cataluña, ¿no? Evidentemente, primero empiezan comprando en residencial y luego acaban interesándose en otro tipo de productos. Es decir, lo que ocurre, no hablo de fondos, no hablo de temas profesionales, de inversores profesionales, hablo de inversores más que dicen, oye, y esto ha pasado con el mercado, con diferentes mercados de compra internacional en España, primero viene de viaje, por eso es importante ver de dónde vienen los turistas. Luego, después de venir de turismo, que bueno, cuando vuelvan, pero sobre todo cuando han venido, de dónde vienen los turistas en vuestra zona, esos turistas normalmente un porcentaje acaba, si le gusta la zona, comprando y si acaban viviendo, acaban invirtiendo aquí también, con más, porque al final empiezan a trasladar su actividad o parte o están más tiempo aquí y deciden pues posiblemente invertir si les gusta aquí en España. Bueno, está Joana que nos recuerda que ha tenido inversores de Atenas e enseguida me puse en contacto gracias a FIAPSI Grecia. Y está Es también así. el compañero Stefano, italiano, que pero vive y trabaja en el norte de España, creo. Pues hablando de Italia, por ejemplo, hay una comunidad muy importante de comprador italiano en Cataluña, ¿no? Hablando del mercado de Cataluña. Pero entonces, depende de los mercados, como si te vas a Canarias o al que, da igual el que tengáis, y a nivel internacional tenéis que mirar en vuestros países a quienes escuchen, seguro que tenéis algún registro de qué compradores hay y ahí es a donde hay que dirigirse, ¿no? Y hablar
es decir, si yo tengo un mercado de potenciales compradores franceses, pues me voy a hablar y establecer alianzas y hablar con los compañeros del país de origen. Es decir, lo que os da FIAPCI, por ejemplo, como herramienta es profesionales que trabajan y que están en ese país para poder colaborar, ¿no? Luego, respecto a tu segunda pregunta, sí, me he encontrado con casos de producto que se tenía que vender fuera de España y que he colaborado, como en el caso que ha comentado Joana, en el cual pues tienes que contactar o con alguien, en mi caso pues fue de Milán, por ejemplo, de Miami, Nueva York, porque tienen propiedades allí. Entonces, tienes que contactar con un profesional para poder pues enviar el referral del cliente para que pueda trabajar el activo en ese país. En México también me ha pasado. Bueno, y en más, o sea, ha habido más casos, ¿no? De más países. Pero bueno, así que recuerdo así a voz de pronto si he tenido estos casos. Como decías tú, en el caso de Cataluña, ya el flujo de franceses o el tema de los italianos ha sido fuerte y todos los compañeros, por ejemplo, a partir de Rosas, ¿no? Que prácticamente allí diariamente hay entrada y salida de compradores y clientes franceses. Pero, digamos, en línea general, por ejemplo, es verdad que ahora hay gente que está acostumbrada, entonces no se asustan, ¿no? Pero, ¿cuáles son las dificultades normalmente que tú has visto? O sea, cuando viene un cliente extranjero, ¿cómo que hay que hablar con él? ¿Cómo hay que tratar el tema, por ejemplo, de la documentación? ¿En qué idioma? ¿Cómo funciona esto? Bueno, a ver, esto es básico, es decir, tú tienes que dirigirte al cliente en su mismo lenguaje, con lo cual en tu equipo tienes que tener a alguien que hable su idioma y también tienes que conocer, si te quieres dirigir a un mercado, cómo ellos enfocan la búsqueda de propiedades, es decir, cómo le llaman a los determinados departamentos de la vivienda, qué prioridades le dan para tú poder enfocar, porque los sistemas por ejemplo, un ejemplo era a nivel de cuartos, ¿no? Decían, pues tantos cuartos, ¿no? Pues a lo mejor tú lo enfocas de una manera en la publicidad y ellos en su país lo vende cuando buscan vivienda lo vende de una forma diferente, ¿no? El básico, dirigirte siempre en su idioma. A nivel también legal, tener en cuenta cómo lo hacen allí para que tú puedas podérselo explicar. Explicar el proceso siempre da muchísima seguridad. Nosotros tenemos la suerte, y la verdad es que tenemos una gran suerte, porque vivimos en un país que tenemos una seguridad jurídica muy buena a efectos de la compra, además de otros intangibles para invertir, que es el sol, infraestructuras, gastronomía, cultura, telecomunicaciones, sanidad, todo. O sea, tenemos enseñanza, es decir, es un país muy atractivo además para muchos compradores para poder venir a vivir aquí o para pasar una fase o periodos de su vida en España. Y en eso, al mercado que nos dirijamos, ver exactamente cómo se presentan ahí las propiedades, ahí de la mano asesorado un profesional de allí para ir y que para ellos sea fácil de interpretar. Y hablando de ahora últimos minutos, porque luego la hora parece larga, pero va corriendo. A nivel de publicidad, seguramente será muy importante tener también, como has dicho tú, conexiones y relaciones con compañeros, realtor y asociados en otros países. Pero a nivel de portales, publicidad, ¿cómo funciona cuando exactamente hay que promocionar algo importante que tienes aquí en España, en otros países? ¿Tú qué consejos nos das? Tu pregunta es que a nivel de marketing, ¿cómo lo harías? Sí. ¿O a nivel de portales? Bueno, a nivel de uso de portales, si puedes aconsejar algo, si tú has visto que hay alguno que funciona más, o sea, en nivel general, ¿aconsejas de utilizar portales también, de hacer la publicidad tú o delegarla al compañero del otro país? ¿Cómo funciona esto? Es que aquí depende de cómo quieras estructurar tu agencia. Es decir, si tú quieres recibir directamente el cliente del país de origen,
tienes que posicionarte en los portales de aquel país. Es decir, es muy sencillo, es ir a ver qué portales están funcionando y ir a publicitarte directamente, pero siempre dotado de una estructura aquí en España, ¿no? Pero claro, es complicado. O sea, lo ideal es ir de la mano de un partner allí, que él es el que conoce el mercado, qué portales funcionan, etcétera, ¿no? Yo a nivel de, mira, hace poco, y creo que, mira, a través de AMSI, que yo soy miembro de AMSI también, que está aquí a extensión. Esto sí, lo anticipo, será una de las próximas reuniones digamos, de Nello y Friend, también la presentación de la asociación APSI. Sí, pues que también compartimos mucha información y había una compañera que decía, oye, mira, a mí me funcionan estos portales, ¿no? Entonces, depende para este mercado, tal. Depende a qué mercados, que ahora nos podría decir alguno, pero a lo mejor es que nos funciona, porque Rightmove funciona muy bien en Inglaterra, pero a lo mejor nos queréis dedicar o nos queréis trabajar con el mercado inglés. Entonces, todo lo que hagáis, pues primero es qué mercado quiero trabajar, cuál es el que me compra en mi zona, y a partir de ahí hacer el estudio y ir de la mano. Si no os atrevéis a arrancar, porque hay que tener un bagaje y hay gente que lo hace muy bien, que trabaja directamente desde aquí en mercados internacionales, pero si no, pues ir de la mano de un partner de ese país. La última pregunta, porque de verdad son los últimos minutos, entonces agradecer Mercedes, agradecer los compañeros que han entrado en este momento. Podéis volver a ver el vídeo esto dentro de la página de Nello D'Angelo Community. A partir ya de unos minutos se quedará allí. Saludar a los compañeros de fuera, María Sol, que te saludaba de Córdoba, antes de Argentina, que nos están viendo, ahí son las 9 de la mañana, entonces poquito a poco entrarán. Y terminando, si tienes, por ejemplo, un caso práctico, un ejemplo o algo, una anécdota que te ha pasado últimamente con un cliente, algo que contarnos simpáticos para terminar así y... Ahora sí que me has cogido Nelo, ¿eh? Esto es lo del directo. Yo soy así. No, sé que estamos en una fase en la cual el mercado está ahí en la espera, ¿no? De qué está pasando y seguramente yo lo vivo en Italia. Ayer estábamos con la reunión, ayer por la tarde-noche, con los compañeros de FRS de Italia y estábamos con Paolo, que tiene dos grandes inmobiliarias en Sardegna, ¿no? En la Costa Esmeralda de Sardegna, Porto Cervo. Y él decía que prácticamente también el tema de las inversiones, que estamos tratando el mismo tema, depende del cliente, porque hay el cliente que puede estar interesado a comprar y vender, digamos, lo que es el producto medio o medio bajo, entonces tratamos de pisos, pero también al cliente prime, ¿no? Como te habrá pasado, que quiere otra forma de ser contactado, se le crea una publicidad aparte. Entonces nos estaba contando la historia de un multimillonario que había llegado con un avión privado, de allí salieron solo en 2, pero querían un espacio grande como si fueran en 40, ¿no? Entonces, él se encuentra, nos contó todo el sistema del nuevo sistema de software que utilizan, que son como prácticamente grandes hoteles para estar conectado con todo el mundo, para que no se solapen la reserva. Entonces, como has dicho tú, se está transformando la forma de trabajar en una forma en la cual tu inmobiliaria se abre a todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros fuimos los primeros ya hace años, 10, 12 años, viajando en Estados Unidos. Tú, antes de ser ahora vicepresidenta del tema de inversión, pero tocaste el tema de marketing, ¿no? En FIAP. Sí, estuve en el comité, fui vicepresidenta de marketing dentro de la organización. El tema aquí, ahora hablando de anécdotas, yo lo que me he encontrado es que, claro, tú cuando estás con un internacional tienes que adaptarte a ellos tienen pues peculiaridades de ellos, ¿no? Entonces, pues vas a comer y a veces pues sean de la nacionalidad que sea, pues el brindis típico, etcétera, ¿no? Esto es un tema gracioso, ¿no? Que tienes que estar ahí y, bueno, enfocar un poco o ver qué es lo típico de ellos para entenderlos. Luego tienen sus excentricidades, como has comentado, algún cliente, ¿no? Pero bueno, al final lo que busca el cliente, ya sea un gran luxury, ya sea que le vendas, da igual el importe del activo. Lo único que busca es tener a alguien de confianza que le ofrezca confianza,
solvencia y tranquilidad para invertir en un país que no es el suyo. Y eso es lo que nos tenemos que poner en su lugar. O sea, nosotros qué buscaríamos si ahora mismo nos fuéramos a cualquier país, da igual, que esté cerca, lejos, y que queramos comprarnos una casa, da igual la dimensión que sea. ¿Qué es lo que buscaríamos? Buscaríamos al mejor profesional o a un buen profesional que seamos, que es serio, que lo que nos dice es cierto, que va a cumplir con su trabajo. Y yo como amo mi profesión, igual que, o sea, tengo todos vosotros, mis compañeros, los inmobiliarios, somos gente que tenemos una fuerza especial porque estamos todo el día luchando, aprendiendo y nos gusta, sobre todo la mayor satisfacción es ver un cliente feliz porque nosotros les hemos ayudado a conseguir esa casa, ¿no? Entonces, para obtener ese resultado nos tenemos que poner en su lugar. Yo solo os digo, poneros en el lugar del cliente y actuar en base a que, en lugar de ser tú inmobiliario profesional, eres comprador y cómo te gustaría que te trataran, cómo te gustaría que te informaran y a partir de ahí todo fluye, ¿de acuerdo? Pues ayudándoles en todo, desde qué colegios hay cercanos, que todo, ¿eh? Hasta incluso sacar el seguro de salud, etcétera. Se puede ayudar a un cliente de muchas maneras. Seguramente sí. Y la última cosa, Mercedes, muchos de nosotros te conocen, pero la oportunidad de presentarte también a otros compañeros que te están saludando. Ahora, el último era José Luis, que aquí te saluda. Hola, José Luis, ¿qué tal? Eh, para contactarte, Mercedes, ¿qué tenemos que hacer? Aparte que escribirás tus contactos luego en el muro. ¿Dónde podemos encontrar tus contactos? Bueno, conmigo a mí me podéis localizar en cualquier red social que estoy y si no, pues me enviáis un mail. ¿Facilito mi mail, Nelo? Sí, luego lo escribirás también en el muro, en listo. Pero ahora también la gente que está escuchando, para contactarte, ¿cómo tiene que hacer? Me enviáis un mail a mercedes@fincasblanco.com o a mi teléfono que yo os lo pondré, os lo pongo en el muro y me podéis llamar cuando queráis, ¿no? Cuando Okay, tengáis alguna duda, algún producto, cómo lo enfoco tal, yo estaré dispuesta y encantada de ayudaros, ¿no? Y luego, pues a nivel de todo, nosotros, o sea, yo más o menos para que a nivel soy abogada y administradora de fincas, es decir, que para cualquier tema relacionado también con gestión, porque a veces los inmuebles o los activos de inversión siempre van aparejado con un management después de gestión de ese activo, pues igual, ¿no? Porque tú y hablando ya de lo que, cuando presentas una oportunidad de negocio, tienes que aportar una rentabilidad a ese negocio, ¿no? Entonces, para lo que necesitéis, aquí estoy. Que además, como recordaba ayer también el compañero, quizás los italianos o los españoles somos más de una compra emocional, pero nunca presentarse con las manos vacías, como decía Mercedes, con un extranjero sin presentarle realmente la inversión que le puede dar, digamos, la compra. Es decir, italianos y españoles a lo mejor lo compran y ni van pensando a lo que será la rentabilidad. Pero, por ejemplo, con clientes extranjeros, esta gente sí que quiere saber y como bien aconsejaba Mercedes, hay que preparar toda una serie de documentos, material para explicarle lo que puede ser la rentabilidad de una inversión en España en este momento. Mercedes, yo agradezco que nos haya acompañado una hora en este, digamos, fase en la cual siempre es bueno tener apoyo de gente como tú, persona como tú, experta, con tanta energía, con voluntad. Y por esto lo sé, porque luego me escriben después y dicen, no, ma yo quería, tenéis el contacto, vais a tener el contacto directamente con Mercedes, sobre todo los compañeros de América Latina, que sé que vais a entrar más tarde por el horario que hay. Le saco yo ya la promesa de que volveréis a tener Mercedes con una charla estilo mini curso, en el cual ya podemos tener también la oportunidad de hacer una presentación con un PowerPoint y en cualquier momento entrar en contacto con ella y con sus contactos. Mercedes, muchas gracias. A vosotros. Y Encantada de estar aquí y venga, mucha fuerza, mucha energía positiva y que de esta vamos a salir reforzados seguro. totalmente.
Muchas gracias y hasta luego. Chao.